Muy buenas noches. Comenzamos hoy el programa analizando la primera reforma laboral del Gobierno del Partido Popular que entró en vigor el lunes pasado. El nuevo decreto abarata y facilita el despido y generaliza la indemnización a 20 días por año trabajado. Según los sindicatos, se trata de una norma injusta, inútil e inconstitucional que solo favorece los intereses empresariales. La patronal, por su parte, está satisfecha, aunque reconoce que no creará empleo inmediato. El Gobierno, de acuerdo también con este punto, asegura no obstante que es necesaria para mantener el empleo y superar la crisis. En el siguiente informe analizamos las claves. Una reforma laboral muy positiva según los empresarios y la mayor agresión a los derechos de los trabajadores en la democracia según los sindicatos. En cualquier caso, todos coinciden en que esta reforma, la número 53 desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, ha supuesto el cambio más profundo en las relaciones laborales en muchos años. La reforma incluye medidas sobre despido, salarios, tipos de contrato y negociación colectiva. El despido en España será más fácil y más barato. El contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado en vez de 45, como hasta ahora. Pero en la práctica se generaliza la indemnización de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades, que es el precio del despido objetivo por causas económicas. Y las causas económicas se amplían. Se añade la disminución de ventas o ingresos durante 9 meses. Cuando empezó con el texto de la reforma en la mano, va a tener o causa económica, o técnica, o organizativa, o productiva, no para despedir a los trabajadores con el nuevo contrato fijo indefinido de 33 días, sino para despedirlo con 20 días. Eso va a ser el modelo. El trabajador despedido tendrá que acudir a los tribunales para obtener una indemnización mayor y tendrá menos probabilidades de conseguirlo. Los empresarios consideran un avance que la ley aclare las causas económicas. Este era quizás un factor que las reformas anteriores no habían terminado de clarificar y quedaba a la interpretación o bien de la autoridad laboral o bien de la autoridad judicial, en su caso, determinar cuándo realmente existen causas económicas para despedir. Esta es una cuestión que, sin duda alguna, debe estar en el ámbito de decisión de las empresas. Es una reforma hecha para los empresarios y, concretamente, yo creo, la pedida por el sector más duro del sector empresarial. Porque sigue primando la contratación en precario, pero si encima subvencionamos esa contratación en precario. Por lo tanto, estamos dando vía libre a que el empresario no tenga ni interés en tener trabajadores fijos ni en formarlos profesionalmente para que produzcan en condiciones, sino simplemente seguirse beneficiando de las subvenciones estatales, bueno, pues para tener ese contrato más barato y, por supuesto, ese despido más barato. La reforma también amplía las causas objetivas para que una empresa se acoja a un expediente de regulación de empleo, es decir, a un despido colectivo. Serán suficientes los 9 meses de caídas de ventas o ingresos. Además, no será necesaria la autorización administrativa previa ni tampoco el acuerdo con los sindicatos. Teniendo en cuenta que se requiere la autorización administrativa para llevar a cabo un despido colectivo y que este se produce siempre con un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, es un elemento que venía ocasionando un incremento injustificado de la cuantía del despido en los despidos económicos o por causas objetivas, ¿no? Los sindicatos creen que con la nueva regulación casi cualquier empresa podrá hacer un ERE sin ninguna dificultad. No estamos hablando de relaciones equilibradas, ¿no? Lo que pretende es precisamente el derecho del trabajo, el que exista una autoridad administrativa laboral, el que exista una justicia de lo social, es precisamente para proteger en un sistema democrático, en un sistema con una constitución que consagra estos derechos,
la debilidad que tiene el trabajador, que tiene la trabajadora frente a quien lo emplea. La nueva ley elimina la seguridad de la negociación colectiva. El empresario podrá rebajar el sueldo a sus trabajadores sin necesidad de acuerdo, por razones de competitividad o productividad. Si los trabajadores se niegan, puede despedirlos de manera aún más barata. De esa forma, los convenios ya no son de obligado cumplimiento. Antes tenían un convenio colectivo y sabías que el convenio era de aplicación obligatoria. Bueno, pues si ahora te pueden cambiar modificaciones pactadas previamente en el convenio colectivo, o se puede descolgar el empresario del convenio colectivo, pues queda la relación, vuelve otra vez la relación entre trabajador y empresario a términos del siglo XIX, evidentemente. Cuando las circunstancias económicas son negativas, cuando los mercados inciden de manera negativa en las cuentas de resultados, pues cabe esperar un mecanismo que flexibilice esas condiciones salariales o de trabajo, de jornada, y se adapten a la situación real de la empresa en ese momento determinado. Y ello, sin duda alguna, lo que va a producir, pues evitar que se tomen otras medidas más traumáticas de ajuste de plantilla. La reforma cambia el funcionamiento de la negociación colectiva en España, recogido en la Constitución. Se pone fin a la prórroga indefinida de convenios y se da prioridad a los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Si tú llevas el convenio al marco de la empresa, no nos olvidemos que en este país hay un 98% de pymes o micropymes, es decir, de empresas de menos de 50 trabajadores, que ya quisiera yo ver cómo van a ser las relaciones laborales y los convenios firmados entre una empresa y 5 o 6 trabajadores, sobre todo cuando hay una población en paro que está esperando entrar en el mundo del trabajo. Los sindicatos se quejan además de que las medidas anunciadas por el Gobierno anulan el acuerdo sobre estos temas al que llegaron con los empresarios el mes pasado. Las medidas del Gobierno establecen 2 tipos nuevos de contratos. Uno es especial para empresas de menos de 50 trabajadores y para autónomos, con un periodo de prueba de 1 año. Durante ese tiempo, el empresario recibirá distintas subvenciones y el despido será libre y gratuito. En sectores como tenemos en Andalucía, absolutamente temporalizado, es el contrato idóneo. 1 año de prueba, al año te pueden poner de patitas en la calle, y mientras tanto el empresario, con cumplir el año, ya ha obtenido una serie, con cumplir el plazo temporal previsto, el empresario además por ese contrato ha obtenido una serie de beneficios, también fiscales, de desgravación, de menos cotización a la seguridad social. Además, el contrato de aprendizaje se amplía hasta los 30 años de edad, prorrogable hasta los 33. El trabajador cobra 480 euros. La reforma laboral facilita los despidos colectivos en la administración pública cuando se produzca insuficiencia presupuestaria durante 9 meses. No se podrá despedir a los funcionarios, pero sí al personal laboral de la administración y a los empleados de empresas públicas. Abre un espacio enorme para que estos servicios se conviertan progresivamente en servicios privados, el negocio es el negocio, y lo público es un trozo de tarta muy apetecible en estos momentos, y estos perderán sus puestos de trabajo y las empresas privadas se irán haciendo cargo de esos servicios. Cuando la cifra de parados en España supera los 5 millones de personas, la explicación que el Gobierno ha dado para la reforma laboral es la creación de empleo. Sin embargo, no parece haber consenso y el propio presidente del Gobierno evita darlo por seguro. Todas estas medidas, aprovecho la oportunidad para decírselo, creo que no van a producir efectos en el corto plazo por la situación económica que está produciendo nuestro país y por el entorno internacional, especialmente por el entorno europeo. Cuando vamos a ver la efectividad de esta medida va a ser cuando se empiece a recuperar la economía. Para crear empleo lo que hace falta es actividad económica, actividad empresarial. El empleo se lo podrá proporcionar cuando las condiciones económicas de este país, cuando esa reforma del sistema financiero
obligue de alguna manera a los bancos a la fluidez del crédito, a empresas y a familias, cuando la reforma fiscal se haga en condiciones, cuando la economía sumergida salga a flote. Todo eso serán condiciones para generar empleo. Aún así, los empresarios mantienen su apoyo a la nueva normativa. Los sindicatos, por su parte, la consideran un ataque directo a los derechos de los trabajadores. La valoración casi la hizo el otro día el ministro de Guindos en su intervención fuera de micrófono, cuando dijo que era una reforma tremendamente agresiva. Es la mayor agresión a los derechos de los trabajadores que llevamos sufriendo en la época democrática. El objetivo es mejorar nuestra economía, nuestra competitividad, poder crecer económicamente y poder generar el empleo suficiente para que nos permita competir con nuestro entorno en Europa y en los mercados internacionales. Va a provocar empobrecimiento, que va a provocar una situación social de conflicto permanente y que ni va a generar más empleo ni nos va a hacer tener una sociedad más justa ni con mejores condiciones de vida. Esto solamente beneficia a unos pocos. La reforma laboral ha entrado en vigor esta semana. La mayoría absoluta del Partido Popular y el acuerdo de Convergencia y Unió garantizan el apoyo en su trámite parlamentario, a pesar de la oposición de los grupos de izquierda. Los sindicatos tienen prevista una escalada de movilizaciones que comienzan mañana domingo con manifestaciones en las principales ciudades españolas. La finalidad es presionar al Gobierno para que durante la tramitación parlamentaria se suavicen las condiciones de esta polémica reforma. Y a propósito de polémicas, en el siguiente reportaje les vamos a hablar de una situación que afecta por ahora a más de 65.000 andaluces que podrían perder sus ahorros por haberlos invertido en un producto financiero de riesgo del que, según denuncian, no fueron advertidos. Se trata de participaciones preferentes y no de un depósito de dinero del que podían disponer libremente como ellos pensaban. Esto está dando lugar, como vamos a ver, a situaciones verdaderamente dramáticas que tienen una difícil solución. Esta muchacha se acaba de enterar ahora mismo. ¿Pero qué ha pasado? El señor se acaba de enterar ahora mismo. Y yo estaba ahora la semana pasada para sacar dinero y me ha dicho que no puedo. Que después de un mes, pero mira qué ha pasado, yo tengo dinero para prepararme una casa y no lo puedo sacar. Muchos se enteran así. Al principio no entienden por qué no pueden disponer de sus ahorros. La incertidumbre se convierte en indignación cuando descubren el origen del problema. Un producto de inversión que tiempo atrás les ofreció su entidad financiera. El reclamo fue una mayor rentabilidad, pero nadie, según denuncian, les habló de los riesgos. Mi madre es cliente de este banco. Mi madre es cliente de este banco. Como nosotros, hay una pila de gente, hay una pila de gente que lo han estafado. Y seguimos pidiendo nuestro dinero. Porque es nuestro. Yo estoy de la puerta para afuera, no de la puerta para adentro. Eso, de la puerta para afuera. ¡Queremos nuestro dinero! Inés tiene 71 años. Guardaba unos ahorrillos en el banco para un momento de necesidad, y el momento llegó. Su casa, una vivienda de protección oficial en la localidad malagueña de Álora, fue declarada en ruinas. Me lo están haciendo mis hijos, pero a mis hijos hay que darle algo porque ellos están todos parados. Y no tienen, es que no tienen ni desempleo ni ayuda, es que no tienen nada. Están todos parados porque ellos son de construcciones. Esa es la situación de sus 9 hijos. Para la obra ha tenido que pedir un préstamo a un familiar porque su dinero, 12.000 euros que recibió de la herencia de su madre, no lo puede sacar del banco. Lo que ella pensaba que era un depósito a plazo fijo es un producto financiero denominado participaciones preferentes. Ni yo sabía lo que era un plazo fijo, ni yo sabía en qué lo metimos, porque yo no entendía de banco, porque yo no tenía nunca ni un duro. Yo no le podía comprar a mis hijos ni un dulce. Ha venido el del pescado, no podía comprar pescado. 20 años sacando de una tienda, y no podía, más de 1.000 pesetas no me podía gastar, porque si no la podía pagar. Y ahora metí ese dinero ahí, y cuando hay ahora que me hace falta para la obra, que esto no lo voy a poder terminar, y me dicen en mi cara que no me lo dan. ¿Por qué no puede Inés recuperar su dinero? ¿Qué son las participaciones preferentes? Una participación preferente es un producto de inversión, pero que se puede caracterizar por 2 cosas principalmente. En primer lugar, que la rentabilidad de este tipo de inversión, de participación, está condicionada a los beneficios de la compañía que las emite.
Si esta compañía no tiene beneficios, la participación no da intereses. La otra característica de las preferentes es el plazo. La duración de una preferente, el plazo, es ilimitado, es a perpetuidad. Por tanto, la entidad que emite una participación preferente no tiene obligación de devolverla nunca. Perpetuo. Perpetuo yo tengo entendido que es para siempre, que yo no puedo recuperar mi dinero. Oiga, que a mí nunca me han dicho que esto iba a ser perpetuo. Aunque el contrato lo firmó Carmen en 2007, no lo leyeron hasta hace unas semanas. Yo no lo leí porque yo confié en ellos y me fié de la palabra de ellos, de lo que me dijeron, y no lo leí. Yo lo tenía en un plazo fijo, un plazo normal, y me llamaron, venga a llamar, hasta que fui. Me lo pusieron muy bien. Es mucho asumir que hay mucha gente, que esto están fritos por cogerlo, por... Bueno, pues venga. Le prometieron que era un producto que era de alta rentabilidad, que en ningún momento corría riesgo el dinero, que lo podría recuperar en cualquier momento. Yo trabajo de conserje en un edificio en Calle Lario, ella es pensionista, entonces claro, tampoco para vivir, nosotros tenemos para vivir. En el banco guardaban 18.000 euros. Vamos a irnos organizando de esta pancarta para atrás. Tú depositas toda la confianza del mundo, y más cuando hablamos de un pueblo de 15.000 habitantes que se conoce todo el mundo. Entonces, claro, tú tienes toda la confianza del mundo cuando tú depositas un dinero en una entidad. Cada lunes de febrero se manifiestan por las calles de Álora junto a otros vecinos afectados. Estas protestas se están viviendo en muchos pueblos y ciudades andaluzas. Las participaciones preferentes y otros productos de inversión similares se han comercializado en 52 entidades financieras de todo el país y se estima que en ellos han depositado sus ahorros más de 65.000 andaluces. Son productos de inversión de altos riesgos que son adecuados para las personas que tienen un claro perfil de inversor, que están acostumbrados a invertir en bolsa, que conocen los mercados, que saben cuáles son los riesgos y que por lo tanto quieren asumir esos riesgos. El problema es cómo se han vendido, la forma en la que se ha comercializado, que es un fraude generalizado porque no se les ha explicado para nada en qué consistía ese producto. Los reporteros hemos intentado conocer la versión de la Confederación Española de Banca. Ni siquiera han respondido a nuestra solicitud de entrevista. Dada la situación de crisis y las entidades financieras en los últimos años pues no tienen liquidez y entre ellas no se prestan dinero. Entonces, ¿a dónde pueden acudir para buscar el dinero que necesitan? En este caso parece que han recurrido a los pequeños ahorradores. Asociaciones de consumidores especializadas en bancos y cajas de ahorro, como Adicae, han denunciado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la falta de transparencia en la comercialización de estos productos y están realizando asambleas informativas por todo el país para asesorar y organizar las reclamaciones de los afectados. La pregunta que se hacen todos es ¿cómo puedo recuperar mis ahorros? Para poder recuperar mi dinero tengo que dar una orden de venta y se vende en un mercado secundario. Pero tiene que haber una persona que quiera comprar esas participaciones preferentes y además las comprará al valor que en ese momento tengan en el mercado, por lo cual no está garantizado el importe que voy a recuperar. Eso a mí me suena a estafa. Es una palabra dura, pero la voy a repetir. Me suena a estafa porque no se me ha informado y estoy ahora mismo descompuesto. El dinerito que yo tenía para mi jubilación lo tengo ahora mismo inactivado o con 9.000 y pico euros menos. Es la cantidad que perdería este jubilado sevillano de Palomares del Río si pone a la venta sus participaciones preferentes en ese mercado secundario, un mercado privado donde los inversores compran y venden valores entre sí. Mira, lo que yo tenía era 15.000 euros y se me ha quedado en 6.900. Luis se dejó aconsejar por su banco de toda la vida. Allí abrió su primera cartilla hace más de 40 años. Y no solo depositó su dinero, también invirtió el de su hijo. Yo desde que me enteré de esto, pues llevo bastantes noches sin dormir, atacado de los nervios, preocupado y doblemente preocupado porque ya no es el dinerito de mis ahorros, es el dinero de los ahorros de un hijo enfermo del cual yo soy tutor legal.
Yo tengo que presentar cuentas todos los años ante el fiscal. ¿Y cómo le digo yo al fiscal que me han engañado y que han dejado a mi hijo ahora mismo sin 10.000 euros? Bueno, es una situación realmente de indefensión absoluta. ¿Están de verdad indefensos? ¿Qué dice la ley? Sí existe legislación actualmente que protege a los consumidores a la hora de comercializarle productos de inversión de alto riesgo. De hecho, en noviembre de 2007 entró en vigor la normativa MiFID. El inversor, sobre todo cuando no tiene una capacidad, una formación importante, debe de estar protegido ante productos de riesgo. Y precisamente esta directiva lo que consigue es que las entidades pues tengan un protocolo y tengan que realizar unos test previos para conocer el grado de capacidad que tiene el inversor ante el producto que demanda. Cuando la señora contrató este producto tenía 75 años. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, como profesional del sector, cómo le habéis vendido a una persona de 75 años en su día algo a perpetuidad? Esther conoce el sector, fue directora de una sucursal bancaria, ahora está prejubilada. En Adicae busca asesoramiento para la madre de una amiga. Tenía bloqueados los ahorros en participaciones preferentes. Cuando reclamaron el dinero, la entidad les ofreció como solución canjearlas por otro producto de similar riesgo. Lo que te puedo ofrecer es una obligación a 10 años. Entonces le digo, disculpa, vamos a ver, ¿me quieres decir que a una persona de 87 años le vas a ofertar el producto de una obligación a 10 años? Te recuerdo que existe la regulación, la directiva MiFID, y a mí no me parece que sea ni adecuado ni idóneo para esa clienta. Mira, lo vamos a valorar y vamos además a buscar información y asesoramiento porque lo necesitamos. Yo tampoco soy una experta en preferentes porque la entidad para la que trabajé afortunadamente no tiene este tipo de productos. Bueno, nos fuimos tan tranquilas hasta que una tarde me llama Marga y me dice que se han presentado en su domicilio cuando ella no estaba y que su madre firmó los contratos. Ahí no puedo decir que me indigné, no, me enfurecí directamente. La señora tiene 87 años, la señora está sin movilidad en una silla de ruedas, la señora no puede leer el contrato porque no puede leer ni su firma, la señora tampoco oye muy bien. Entonces yo me pregunté como profesional, entonces ¿cómo le han hecho el test de conveniencia? ¿Y qué test de conveniencia le han hecho? Esto, por supuesto, cuando yo firmo todo esto no lo leo, porque me estoy fiando de la persona que me ha ofrecido el producto. Me dicen que el producto no tiene riesgo, que tiene liquidez inmediata y que cuento con él en el momento que yo quiera. Y me hacen firmar esto. El producto complejo que pretenden comprar no es adecuado para ellos. Y esto lo firmo yo luego, claro. No obstante, expresan su deseo de contratar el producto por cuenta propia y asumiendo en su totalidad los riesgos propios de dicha contratación. O sea, dicen que nos han hecho un test a ver si somos entendidos en inversión. Y esto, que yo salgo como no puesto en el tema, y que eso, yo insisto en comprar el producto. Cuando yo le digo esto esta mañana, digo, Luis, esto no se puede hacer con los ciudadanos. Posiblemente tengamos que educarnos todos en torno a lo que es confianza. Los directores y los empleados están para cumplir los objetivos que las entidades imponen. Es que no hay otra porque son ellos los que te pagan. Entonces ya la calidad con la que cuidas al cliente a veces vas contra tu propio, ¿cómo diría?, sentimiento. Las entidades financieras están sufriendo el mismo problema que cualquier otra industria, donde está la ética de la industria alimenticia, donde está la de las energías, y tenemos, aparte de un gran fraude a nivel global, una crisis de valores absoluta. Ese es el gran problema. ¡Queremos nuestro dinero! Miles de ahorradores víctimas de una ética y una economía en crisis. La hucha, donde muchos guardaban los esfuerzos de toda una vida, ahora está vacía.
La Asociación de Usuarios de Bancas y Cajas de Ahorro ha anunciado ya que va a presentar una demanda colectiva contra 8 grandes grupos financieros por malas prácticas en la venta de estos productos de renta fija. Y ahora, para terminar, poesía. Se ha cumplido el 175 aniversario del nacimiento de Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los más importantes escritores españoles. El autor de las rimas fue, ante todo, un poeta vanguardista, romántico de época, que supo reconducir la poesía costumbrista hacia un incipiente simbolismo. Bécquer pasó su vida trabajando como periodista, escribiendo zarzuelas y libros de arte. Llegó a tener cargos en la administración del reinado de Isabel II y no tuvo una vida tan arrastrada como dice el mito romántico. Esta semana, en la que resuenan aún las celebraciones del Día de los Enamorados, nos acercamos al poeta sevillano, a sus mitos y a su obra. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Hay una rima muy conocida donde Bécquer presenta a 3 mujeres. Una es el amor-pasión, la mujer morena, símbolo de la pasión, y el poeta le dice, ella, a mí me busca, no es a ti, no te busco a ti. Después está la mujer ternura, la mujer rubia con las trenzas de oro, a mí me busca, tampoco está buscando el amor ternura. Y finalmente se le ofrece una mujer que es aérea, imposible, vano fantasma de sombra y luz. Soy incorpórea, soy intangible. A mí me amas, dice, oh, ven tú. Es decir, ese esquema de ruptura o tensión dialéctica entre idealización y frustración es un esquema que, aunque en Bécquer puede tener algo de autobiográfico, no hay que olvidar la influencia de los esquemas literarios y de los arquetipos románticos de la época. Tu pupila es azul, y si en su fondo como un punto de luz radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. Casi siempre el sufrimiento da más fuerza a un poema que la alegría. Bécquer tiene cierto optimismo algunas veces, pero un optimismo en expectativa siempre. El amor en expectativa o el amor casi en su realización, pero luego enseguida viene el desengaño, que suele ser porque en el caso de Bécquer por abandono de la mala, o que no le hace caso, ¿no? Y luego pues ahí es donde da su do de pecho. Me ha herido recatándose en las sombras, sellando con un beso su traición. Los brazos me echó al cuello y por la espalda partióme a sangre fría el corazón. Luego viene otra rima que a mí son quizás las rimas más extraordinarias, que es el Bécquer ya un poco existencialista, una especie de precursor del existencialismo. Es el Bécquer un poco nihilista, ¿no? Donde no ve sentido a la vida, no ve sentido al mundo, ¿no? La gloria y el amor tras que corremos sombras de un sueño son que perseguimos. Despertar es morir. Hay algunos tópicos sobre Bécquer, algunos estereotipos que están en el imaginario colectivo, ¿no? Y que son muy difíciles de desterrar. Uno de ellos es justamente el que Bécquer fue un hombre pobre y desgraciado, evidentemente. Los primeros momentos que vive en Madrid sí son momentos de cierta penuria económica, y esto lo ha contado. Pero él pronto conecta con el mundo del periodismo, conecta con el mundo de la zarzuela, escribe libretos de zarzuela, etcétera, y se va, digamos, situando en ese ámbito y va viviendo decorosamente. Y después hay un momento también que por sus relaciones literarias con un sector de la clase política, sobre todo con el ministro González Bravo, que era un ministro conservador de Isabel II, entonces llega incluso a ser premiado con un auténtico gaje, ¿no?, de la época. Fue nombrado censor de novelas y ese cargo tenía un emolumento bastante aceptable. Estaba en un desierto. Aunque a mi oído de las turbas llegaba el ronco hervir, yo era huérfano y pobre. El mundo estaba desierto para mí. Murieron con una diferencia de pocos años. O sea, Bécquer era un niño prácticamente cuando se queda huérfano total, ¿no? Tuvo que ser apoyado y educado por su madrina, que afortunadamente tenía una biblioteca importante, porque la madrina estaba casada con un perfumista francés y tenía a todos los románticos franceses, etc. Y ahí es donde empieza lo de
el aprendizaje literario de Becker. Pero esa falta de las dos referencias familiares yo creo que los marcó tanto a él como a Valeriano, ¿no? Y eso es quizá lo que Becker transmite de hombre sufriente, de persona soñadora. Llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad. Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Con su hermano Valeriano fue una auténtica hermandad, una auténtica fraternidad. Tanto que él en Madrid vive también del apoyo de Valeriano. Ahora bien, hay un momento en que esa amistad con Valeriano, que es íntima, se ve obstaculizada por la postura de su mujer, de Casta Esteban, que entendía que Gustavo Adolfo estaba demasiado en las manos de Valeriano. Y ahí hubo entonces algunas tensiones y algunas dificultades. Pero en general, él rindió siempre a Valeriano una auténtica adoración. Queridos amigos, heme aquí transportado de la noche a la mañana a mi escondido valle de Veruela, y haciendo una vida mitad por mitad literaria y campestre, espera vuestro compañero y amigo recobrar la salud, si Dios es servido de ello, y ayudaros a soportar la pesada carga del periódico en cuanto la enfermedad y su natural propensión a la vagancia se lo permitan. Ha habido sevillanos que han sido un poco hostiles al auge de Becker porque se han querido hacer aquí, tributar ciertos homenajes, como por ejemplo hacerle un monumento a la orilla del río, en la Barqueta, y por unos versos de uno de las rimas, donde parecía que Becker expresaba unas dudas metafísicas, la otra vida y tal, pues hubo gente que se opuso a que se le hicieran esos homenajes, por ejemplo, ¿no? Y un poco la Sevilla eterna en el mal sentido de la eternidad, vamos. Le taparon la cara con un coliento. Becker llevaba, yo creo que a Sevilla en su corazón, y no solamente la monumentalidad de Sevilla, sino otros ingredientes que fueron para él fundamentales. Por ejemplo, el cante flamenco, donde buena parte de la estética de sus rimas, poemas cortos, rima sonante, esa fusión que él establece entre la poesía culta y la poesía popular, que es algo que define a las rimas, tiene mucho que ver con el aprendizaje de los cantes flamencos, de la estructura de las coplas flamencas. ¡Ay, corazón! Y dice que tienes corazón porque siente sus latidos. Luego tuvo la enfermedad, que siempre se ha dicho que era tuberculosis, pero en realidad parece que era sífilis, Por lo menos hay un poema de Becker que está en el libro de los gorriones, pero está curiosamente tachado con dos trazos así, ¿sabes? Parece que la tachadura debe ser de él, pero la escritura también porque es su letra, y lo escribió él, es autógrafo. Y ese poema dice: una mujer me ha envenenado el alma. Otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Ninguna de las dos vino a buscarme. Yo de ninguna de las dos me quejo. Es decir, una mujer me ha envenenado el cuerpo, ¿sabes? Parece que es una alusión a ese tipo de enfermedades venéreas, ¿no? A la sífilis, fundamentalmente. La tuberculosis era la enfermedad arquetípica del romanticismo y del posromanticismo, ¿no? Hasta tal punto que incluso la gente joven, los que se consideraban más románticos, simulaban la hemoptisis a pesar de no tenerla. Es decir, iban a las grandes reuniones, salones, con el pañuelo delante de la boca para presumir de tuberculosis. Se ha dicho que efectivamente pudo morir de la tuberculosis. Desde luego sí fue una persona que tuvo la salud quebradiza y en gran medida al parecer por una sífilis que efectivamente le fue contagiada, y parece ser también que este fue el cauce
del conocimiento de Casta Esteban, porque el padre de Casta, aunque aparecía como oftalmólogo, parece ser que también era especialista en enfermedades venéreas. Este armazón de huesos y pellejos, de pasear una cabeza loca, se haya cansado al fin. Y no lo extraño, pues aunque es la verdad que no soy viejo de la parte de vida que me toca en la vida del mundo, por mi daño he hecho un uso tal que juraría que he condensado un siglo en cada día. Hubo una paradoja importante en Becker, que por una parte es un conservador en el sentido que quiere mantener, estudiar y difundir el patrimonio histórico, cultural, folclórico de España, y tiene una idea incluso negativa del progreso, de lo que entonces se entendía por progreso. Pero por otra parte la paradoja está en que, siendo conservador en ese terreno, luego fue muy vanguardista en el uso de las técnicas modernas vamos a llamarle fotográficas y de ilustración. Por ejemplo, fue el primero que utiliza la fotografía en un libro en España, en la historia de los templos de España, la fotografía que estaba recién inventada, por decirlo así, y fue uno de los grandes impulsores de las revistas ilustradas. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Siempre habrá poesía. Con esa magia que nos deja la obra de Becker terminamos. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.